Séptima tradición. Es el tema del día de hoy de su podcast Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas al estudio de las tradiciones. Y pues para mí ha sido un placer, un gusto estar con ustedes en este gran y hermoso viaje de estudio, porque pues he aprendido muchas cosas. Espero que también ustedes estén aprendiendo. Vamos un poquito más de la mitad del camino. Y pues el día de hoy nos toca hablar de algo muy importante, muy interesante, que es el dinero en doble A. ¿Cómo se maneja el dinero en doble A? El comportamiento del enfermo, fíjense, hacia con el dinero, ¿vale? Porque aquí esta tradición nos va a decir algunos aspectos de la recuperación que muchos de nosotros hemos de alguna forma evadido o no hemos querido ver en su momento. Entonces está súper interesante esta tradición que escuchamos noche a noche, el hecho de saber que nosotros somos autosostenibles y que nos negamos a recibir contribuciones de fuera, y esto tiene una gran razón. Pero pues antes vamos a mandar un saludito rápido aquí a todas las personas que nos han comentado en Facebook. Armando Sosa Hernández, a Ray Plata, dice, a Caroline Lascano también, a Francisco Mendoza, a Benito Ortega, Alex Escudero, Armando Sosa Hernández, a Omar Telles, a Leonardo Colín, y aquí por YouTube le mandamos un fuerte abrazo a Rodolfo Ramírez, un fuerte abrazo, hermano mío, a Héctor Travieso, a Juan Domínguez y a Leobardo Escobedo, y no faltaría a María de Lourdes Pacheco también, amiga mía. Te mando un fuerte abrazo. Y pues vamos a iniciar con el estudio de esta tradición, y el encabezado dice de esta manera: todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de fuera. Ahí está el encabezado. Una vez más, lo voy a leer un poquito más lento. Todo grupo de AA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de fuera. Entonces, desde el encabezado, la tradición ya nos está diciendo que los grupos deben ser autosostenibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe depender de una persona, ¿sí? El hecho de que un grupo sea autosostenible económicamente hablando. ¿Por qué? Porque vamos a hacer daño. Ya sabes, de estos compañeros, de estos padrinazos que quieren pagar completa la renta porque pues es la necesidad del grupo, y claro que es válido cuando de alguna forma la fuente de vida está pues de alguna manera abriendo, ¿no? O está apenas emergiendo. Sin embargo, esto no es lo sano. El grupo, y al referirme al grupo, me estoy refiriendo a la militancia, me estoy refiriendo a los individuos que conforman el grupo. Todos debemos contribuir, porque de otra manera vamos a hacer un gran daño, pues o le creamos poder a alguien o le creamos prestigio, pero sin lugar a dudas va a haber un daño colateral si no entendemos todos esta tradición. Es por eso que en los grupos tradicionales, o en cualquier grupo, ya el día de hoy lo he visto, en cualquier grupo se pide siempre la séptima tradición, ¿no? Ya sabes, a veces pasa un compañero o compañera a motivar esta situación, en donde dice: compañeros, los motivo a la séptima tradición, que nos dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y que pues es necesaria. Entonces, esta parte es muy importante, ya que el dinero en AA juega un papel importantísimo. Juega un papel primordial dentro de AA, y con esto no quiero decir que sea para que de alguna forma todos vivamos, ¿no? Todos vivamos de un vivamos de AA. No me refiero a eso, porque a veces se tergiversa esta parte. Y ojo aquí, porque vamos a empezar a pisar los callos y los intereses de muchas personas. Pero a ver, en el aspecto tradicional, grupos de hora y media, grupos de alcohólicos anónimos,
el aspecto monetario juega un papel importante, no para que vivan los alcohólicos de la séptima, sino para el sostenimiento de los grupos, para que el local, los enseres que manejamos dentro de nuestra agrupación como café, té, agua, renta, etcétera, 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 pues funcionen. Y vamos a ver más adelantito cómo la séptima tradición es un aspecto espiritual tan hermoso. ¿Por qué? Y les voy a decir de una vez por qué la séptima tradición es tan espiritual, porque nos vamos a dar cuenta cómo el dinero se convierte en vidas. ¿Puedes creerlo? Que ese pesito, que esa monedita que tú echas en el canasto se convierten en vidas. Es más, tú eres resultado de la séptima tradición, yo soy resultado de la séptima tradición, porque aquellos veteranos o aquellos viejos que en su momento fundaron el grupo, pues tuvieron que sostener el grupo para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de llegar a recuperarnos como ellos también la tuvieron. Es tan hermosa esta parte, pero que es tan hermosa, pero también tan controversial o tan tergiversada, porque hay muchas personas que se han encargado de utilizar pues esta parte espiritual para sus intereses. Ya saben que no va a faltar el avaricioso, saben que no va a faltar el tesorero que se lleve la lana del grupo o la lana del aniversario, y bueno, se empieza a hacer aquí un revoltijo, pero en fin, vamos a tocar ahorita más adelante estas problemáticas y estas situaciones que pues día a día, noche a noche nos motivan siempre a ti y a mí a aportar. Entonces vamos a darle, y dice así a la lectura, dice: alcohólicos que se sostienen a sí mismos, ¿quién ha oído semejante cosa? Sin embargo, eso fue lo que descubrimos que deberíamos ser. Ese principio es prueba evidente del cambio efectuado por AA en todos nosotros. Todo mundo sabe que los alcohólicos activos declaran a gritos que no hay desdichas que el dinero no cure. Siempre hemos andado con la mano extendida. Desde tiempos inmemorables hemos dependido de alguien, por lo menos en cuanto atañe el dinero. Cuando una sociedad compuesta exclusivamente de alcohólicos dice que va a pagar sus deudas, eso sí que es una verdadera noticia, dice la tradición. Entonces, fíjense aquí los aspectos que sutilmente nos abarca la tradición de recuperación respecto al dinero. Siempre nosotros cuando llegamos al grupo, llegamos con una situación pues deplorable, ¿no? Y a veces algunos sí, algunos no en el aspecto material. Recuerden que los alcohólicos son muy dados a ser bien, pero bien derrochadores. Recuerden que el alcohólico, el enfermo, siempre tiende a ser candil de la calle oscuridad de su casa, de esos que les gustan comprar amigos, de esos que disparan la borrachera, aunque tengan muerta de hambre a la familia, ¿verdad? Siempre los alcohólicos, los adictos son fiesteros y vete por la otra. Y bueno, es un derrochador de dinero de primera. Entonces, pues es obvio que al grupo muchas de las veces llegan a veces sin trabajo, con una situación económica deplorable, con muchas deudas a veces, si no es que en la gran mayoría de las ocasiones. También es muy dado que la persona que bebe, pues si bien tal vez conserve su negocio, tal vez conserve su lugar de trabajo, pero ha derrochado demasiado dinero. Entonces, la relación que el enfermo tiene hacia con el dinero es, créanme, a veces muy, pero muy difícil. Muy difícil, ¿en qué sentido? De que el alcohólico siempre ha ido a dos extremos. El enfermo siempre ha acabado a dos extremos en este sentido, que es o en el de derrochar o en el ser demasiado tacaño, ¿verdad? En esta parte del avaricioso, que inclusive se priva de sí mismo o inclusive de su familia, pues para darles lo mejor, ¿puedes creerlo? Entonces,
o a veces son muy tacaños o son derrochadores. Entonces aquí el punto de la séptima tradición que nos va a empezar a narrar va a ser este punto de la moderación. Imagínate que esta parte de la tradición la llevaras a cabo en tu vida. ¡Wow! De verdad que los que hemos llevado a cabo ciertos principios, ciertas sugerencias que nos enmarca la tradición aquí respecto a nuestra vida social allá afuera con la familia, con el trabajo, con los amigos, en la misma agrupación, híjole, nos va a traer grandes dividendos. Nos va a traer grandes dividendos porque la persona enferma nunca ha sabido realmente la finalidad del dinero. Siempre hemos visto el dinero, los enfermos, como un fin, mas no como un medio. Y esto lo dice el séptimo paso. ¿Ves cómo se corre? Es tan hermoso y bueno, es que realmente ya no me dio tiempo, pero les quiero decir un tip y un chismecito por aquí. ¿Qué crees? Que los pasos y las tradiciones e inclusive los capítulos, inclusive los conceptos están interrelacionados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el séptimo capítulo más la séptima tradición más el séptimo paso más el séptimo concepto, ¿qué crees? Están todos interrelacionados, no solamente de una forma espiritual, sino de una forma literal. Y eso se me pasó desde la primera tradición, pero es que de verdad no nos alcanzaría el tiempo. Y voy a hacer un review más adelante, no digo que ahorita, más adelante, de cómo se compaginan las tradiciones con los pasos y los conceptos. ¿No crees que sería muy interesante? Claro, claro que lo es, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita les estoy mencionando algo en el cual, pues evidentemente nosotros con el dinero, híjole, tuvimos una mala experiencia, digo, no todos, porque tal vez algunos llegamos más jóvenes, ¿no? A doble A, o algunos otros no tuvieron que perder todo, ¿no? Dice el primer paso, tuvieron que conservar o conservaban tal vez su reputación social, tal vez conservaban su trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? No todos los que llegan a doble A sé que llegan destrozados, pero sí una gran mayoría llegamos endeudados, llegamos con esta relación del dinero pues mala porque no sabemos realmente cómo, ni siquiera cómo distribuirla, ni siquiera cómo administrarla. Entonces la séptima tradición nos va a dar pequeñas sugerencias, puedes creerlo, y bueno, aquí lo está diciendo y en este primer párrafo, como lo dije anteriormente, nos narra cómo fuimos, ¿no? Siempre anduvimos o con la mano extendida, ya sabes, el pedinche, ese bebesaurio que sigue, que de 40 años que sigue viviendo en casa de mamá, ¿no? Que sigue atenido a casa de mamá, ¿no? O vamos al otro extremo, hemos sido demasiado autoritarios y el dinero lo hemos ocupado para manipular a las personas. Híjole, es algo también muy, pero muy perverso. Entonces vamos a seguir leyendo y dice por acá. Probablemente ninguna de las otras tradiciones de AA tuvo un nacimiento tan doloroso como el de esta. En un principio todos carecíamos de dinero. Si a eso le agregamos la habitual posición de la gente que debe darle dinero a los alcohólicos que tratan de no emborracharse, puede comprenderse el por qué creíamos merecer que nos dieran bastantes billetes. ¿Qué de cosas maravillosas podrían hacer los AA si tuvieran dinero? Pero, en forma sorprendente, la gente adinerada, fíjense, en forma sorprendente, la gente adinerada no pensaba de este modo. Se hacían la cuenta de que, puesto que estábamos sobrios, ya era tiempo de que costeáramos nuestros gastos. Y por eso nuestra asociación se quedó pobre porque tenía que serlo. Había, además, otra razón para nuestra pobreza colectiva. Pronto se hizo aparente que a pesar de que los alcohólicos gastaban mucho dinero en los casos del 12º paso, odiaban contribuir en las reuniones cuando se les pedía dinero para otras cosas. Nos sorprendió mucho encontrar que éramos extremadamente ávaros, de modo que la sociedad de AA comenzó siendo pobre y continuó siéndolo.
mientras que sus miembros se volvían ricos. Ahí está esta parte de la tradición. Qué interesante es voltear a ver la historia y darnos cuenta que realmente no ha cambiado mucho el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo el comportamiento que tiene el alcohólico respecto al dinero en AA. Entonces, en un principio, pues dice que el alcohólico o los alcohólicos hemos sido personas omnipotentes. ¿Sabes qué es una persona omnipotente? Es una persona que siente que todos los demás tienen un deber hacia con él. O sea, se sienten algo así como el pensamiento de una persona que siente que le debe algo la vida o que le debe algo la sociedad, porque de alguna manera han sido personas que siempre han sentido merecer todo, ¿no? Porque pues tal vez la vida los ha tratado mal o porque inclusive los ha tratado bien. Esa omnipotencia en el enfermo, híjole, nos ha acarreado muchos problemas. Y dice aquí que pues en un principio no se tenía dinero y que nosotros buscábamos en algún momento tener dinero, aquellos primeros AA, en las personas ricas para que subsidiaran trabajos del 12º paso, como que, por ejemplo, como editar el libro azul, editar los pasos, editar las tradiciones, y bueno, para todo eso pues se requería dinero que evidentemente Bill W. ni sus allegados tenían porque iban saliendo apenas de pues sus tremendas borracheras. Y dice que las personas adineradas no pensaban de esta manera. Y gracias a Dios que se dieron cuenta de eso. Porque imagínate, una de las cosas que enferma al alcohólico o al enfermo emocional o al drogadicto, ¿sabes qué es? Esta parte del dinero. El dinero juega un papel importante, sí, dentro de nuestra vida, claro. Es un instinto y nos lo marca el 4º paso, un instinto material para cosechar nuestros alimentos y construir nuestras moradas, dice el paso 4. Claro que es importante la parte material, la parte económica. Claro también que no estamos vetados de ganar un buen dinero. Y dice aquí, ¿no? Inclusive nuestros miembros se hacían ricos mientras nuestra sociedad de alcohólicos anónimos quedaba pobre, ¿cierto? Entonces, el dinero en sí no es lo malo. El dinero no es malo. El problema, ¿saben cuál es? Nosotros, ¿cómo concebimos el dinero? Y nosotros al tener, fíjense, muchas carencias y más los que tuvieron una infancia llena de pobreza, llena de humillación, llena de burlas por los amigos, en la escuela, deseosos de tener tal vez la torta, el sándwich que tenía X amigo, o la envidia que se crea cuando ves que a tus amigos sí les llegó Santa Claus, los Reyes Magos, y bueno, empieza a deformarse, empieza a descoyuntarse ese instinto material en tu vida y comienzas a percibir el dinero y a estigmatizarlo y empiezas a darte cuenta que la sociedad comienza a ser severa, comienza a ser cruel y te empieza a señalar con el cuánto tienes, cuánto vales, y en ese momento, híjole, comienzas a tergiversar la parte del dinero. Porque muchos de nosotros que no tenemos una buena relación con el dinero, y con esto te puedo decir que tú te puedes dar cuenta si tienes una buena relación con el dinero, con lo que estás viviendo el día de hoy. El día de hoy, ¿cuántas deudas tienes? Y si las tienes, ¿por qué eres moroso para pagar muchas de las veces? ¿No? Y el problema no es la deuda, sino por qué la adquiriste, ¿no? O tal vez el día de hoy trabajas y nunca tienes dinero. Imagínate, son de esos individuos que dicen, hey, no, yo el día de hoy no quiero nada de la agrupación
porque tengo cosas más importantes que hacer, tengo que trabajar. Y esos miserables y esos infelices se van a trabajar a buscar el borrego de oro. ¿Y qué crees? Que cuando llegan al grupo llegan igual o peor y nunca traen dinero, ni para echarle a la séptima. Imagínate qué irónico es todo esto. Entonces, por eso esta tradición nos enmarca primero como esta parte del enfermo que tiene hacia con el dinero. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Cómo lo hemos concebido también? Porque, por ejemplo, las personas que tal vez pues tienen una solvencia, una estabilidad económica, pues también cómo se ha utilizado en su momento para obtener ciertas cosas, porque con dinero dicen que puedes comprar hasta amor y caricias, ¿cierto? Y si tú eres de esos alcohólicos que les gusta andar comprando amor, híjole, bueno, también está totalmente tergiversado el concepto del dinero, porque el dinero no puede comprar amor, puede comprarte una caricia, puede comprarte sexo si tú quieres, pero eso no es amor. Inclusive te puede comprar la hipocresía de las demás personas, ¿sabes? En el que te digan, no, tú sí eres una buena persona, eres una persona formidable, pero tal vez lo están haciendo simplemente con el fin perverso, pues de que les des dinero o que los apruebes en cierto aspecto. Entonces, híjole, ¿verdad que está interesante? Vamos a continuar desglosando la séptima tradición que dice de la siguiente manera. Los alcohólicos son gente que lo da todo o no da nada. Nuestras relaciones en cuanto al dinero parecen comprobarlo. A medida que la sociedad de AA pasó de la infancia a su adolescencia, nos apartamos de la idea de que necesitábamos grandes cantidades de dinero, a la otra de que no deberíamos tener nada. De todas las bocas salían estas palabras: la sociedad de AA y el dinero no pueden mezclarse. Vamos a tener que separar lo material de lo espiritual. Comenzamos a pensar de esta manera porque varias ocasiones algunos miembros trataron de explotar en provecho propio sus conexiones con los AA's y términos que no se nos fuese a explotar. De vez en cuando, algún agradecido benefactor donaba algunas de las casas y por eso había influencia extraña en nuestros asuntos. Se nos había regalado un hospital y casi enseguida el hijo de nuestro benefactor se convirtió en su principal paciente y aspirante a gerente. A uno de los grupos se le dieron $5,000 para que hiciera con ellos lo que quisiera. El trastorno que nos causó ese poco dinero nos perjudicó por muchos años. Asustados con esas complicaciones, algunos de los grupos rehusaron tener ni siquiera un centavo en sus arcas. Pese a tales temores, tuvimos que reconocer que la sociedad de AA necesitaba funcionar. Los sitios de reunión nos costaban algo de dinero. Para evitar disturbios en regiones enteras era necesario organizar pequeñas oficinas, instalar teléfonos y emplear a algunos secretarios. A pesar de numerosas protestas se lograron esas cosas. Vemos que de no ser así, no habría esperanza para quienes llegaran a nuestra puerta. Esos sencillos servicios exigían el gasto de pequeñas cantidades de dinero que éramos capaces de pagar y que estábamos dispuestos a hacerlos nosotros mismos. Por fin, dejó de oscilar el péndulo y de ahí nació la tradición séptima, tal como el día de hoy la conocemos. Entonces, bueno, vamos a analizar esta parte tan hermosa, porque fíjense que dentro de los primeros años de AA surgieron todas estas preguntas. ¿Cómo vamos a mezclar o de qué manera vamos a intervenir el dinero sin que enferme a nuestra sociedad o sin que enferme el grupo? ¿Puedes creer esa pregunta? Porque bueno, el día de hoy podemos llegar a entender muchas cosas porque pues ya están plasmadas, ¿cierto? Pero en esos años, imagínate el terror, el temor de que la sociedad de Alcohólicos Anónimos se desintegrara por esta parte del dinero. Y más cuando empiezan a haber bienes
y más cuando empiezan a existir, vamos a llamarles donaciones por parte de personas que están totalmente agradecidas con AA, cómo empieza a trastornar el dinero en los militantes, ¿no? Porque, por ejemplo, ese pequeño dinero, bueno, primero menciona el hecho de cómo íbamos a mezclar lo espiritual con lo material. ¿Cómo se mezcla lo espiritual con lo material? Esa es la primer pregunta. ¿Sabes cómo se mezcla lo espiritual con lo material? Nos puedes dejar ahí en los comentarios tu opinión, porque sí es muy, pero muy importante esta filosofía, esta analogía, porque de aquí es de donde depende nuestra visión y nuestra percepción del dinero en los grupos de AA. Mira, no sé cómo sean otras sociedades, no te puedo hablar de otro, no sé, de religión, de nada, puesto que te mentiría, desconozco. Pero nosotros que hemos estado en estas entidades donde nos hemos recuperado, nos hemos dado cuenta cómo nuestro dinero que está en nuestra bolsa, que pues tal vez provenga de nuestro trabajo, es terrenal, pero en el momento que se deposita esa moneda, ese billete en el canasto, ¿sabes por qué se vuelve espiritual? Porque ese dinero está destinado a la transmisión del mensaje, para que más vidas se salven de esta locura, del alcoholismo, de la drogadicción, de la enfermedad emocional que muchos de nosotros hemos tenido que vivir. ¿Puedes creerlo? ¡Guau! ¡Guau! Qué hermoso es esto, porque cuando lo descubrimos en esta tradición y vemos cómo se une lo espiritual con la parte monetaria, es en donde nosotros podemos descubrir por qué Alcohólicos Anónimos ha existido por largos años, décadas, y bueno, ahora vamos a arribar, primeramente Dios, el siglo. Una sociedad no lucrativa. Por eso se dice que nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, y entonces el día de hoy tú y yo somos responsables de que las fuentes de vida, o evidentemente donde militemos, permanezcan abiertas. Con tu aportación material, espiritual y de esfuerzo. En el servicio, vaya. Entonces sí nos damos cuenta cómo esto empieza a trascender, y porque tal vez esa moneda que tú estás depositando en el canasto es para pagar el arrendamiento del local donde sesionas, es para pagar ese rico café que nos brindan los alcohólicos cada vez que llegamos, para comprar azúcar, para comprar agua, para comprar todas las cosas que se requieren dentro de nuestra agrupación para seguir funcionando. Porque inclusive hasta el folleto que tú vas a dar, el folleto de información que tú vas a dar, ¿qué crees? También tiene un costo, ¿no? Tal vez te suene lógico lo que te estoy diciendo, pero créeme que algunos enfermos o algunos alcohólicos, ¿sabes por qué no dan dinero? Porque no tienen la suficiente información, y porque además no hay la suficiente educación en el sentido del por qué y el para qué es el dinero. El por qué y el para qué tienen una finalidad de decir: el dinero lo ocupamos para seguir salvando vidas, directa o indirectamente. ¿Ves la importancia que tiene tu dinero en tu grupo? Si tienes dinero y no lo das, quiero decirte que estás yéndote al otro extremo, a lo que nos mencionaba, al avaro, no seas avaro. Y con esto no te estoy diciendo que des como en estos centros religiosos que luego he escuchado en algunos videos, que Dios te va a castigar
O que también he escuchado a algunos que dicen, si le echas, Dios te lo va a multiplicar. No, no lo hagas por eso. Yo te puedo decir que sí va a haber una bendición, pero no esperes una bendición económica. No es retributario, o sea, no es como un Dios cambalachero, ¿no? O sea, de que si le echas 10 se te van a convertir en 20. No, no lo veas desde ese punto fanático, que claro, y no lo puedo negar, hay una bendición que tal vez no se te retribuye en dinero, pero sí en salud, en paz, en tranquilidad. En el simple hecho que siga permaneciendo tu grupo sesionando y abierto día con día para que tú te recuperes. ¿Qué mayor bendición quieres que eso? Porque hay algunos alcohólicos que se van por el otro lado, ¿no? Sí, le voy a echar para que Dios me... No, no, olvídate. Porque inclusive hasta te vas a frustrar. Y hasta no lo vas a echar. Eres tan desgraciado que no lo vas a echar en cara. Yo que le echo a la séptima y me dijeron que Dios me iba a bendecir y me va peor. No, 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 bueno. Ya saben cómo es el alcohólico que siempre se anda quejado de todo y por nada, ¿cierto? Entonces, qué maravilloso es el dinero cuando se une con lo espiritual porque tiene la finalidad de salvar vidas, así como tu vida y como mi vida fue salvada. Todos los miembros somos productos de la séptima tradición, del autosostenimiento que existe en AA, porque de otra manera, ¿qué crees? No hubiera podido sobrevivir nuestra sociedad. Es por eso que los primeros alcohólicos, como lo acabo de leer, tenían este temor y no sabían decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice que esos primeros $5,000 que les donaron les causó un trastorno que perjudicó a la comunidad. Imagínate, ¿qué vamos a hacer con $5,000? ¿No? El día de hoy lo traducimos, digo, a la actualidad. Tal vez antes valían más, menos, pero en la actualidad, imagínate, son casi 100,000 pesos, ¿no? Te dono 100,000 pesos para tu sociedad, perdón. Y pues haz algo. Entonces, eso causó un trastorno porque los alcohólicos dicen que el dinero en mano de tontos es dinamita pura. Y yo creo eso. Porque a veces cuando no entendemos la finalidad del dinero, nos vuelve locos, ¿no? Nos vuelve locos, dice, aquel que no tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Y eso le sucedió a los alcohólicos, imagínate. Y empezaron a crear expectativas, empezaron a crear ciertas situaciones o ciertas cosas para decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero híjole, eran puros sueños en bancarrota, ¿puedes creerlo? Es por eso que debemos tener mucho cuidado en nuestros grupos de cuidarnos y salvaguardarnos, tanto a ti como a mí, de que el dinero no tergiverse el objetivo de AA. ¿Recuerdas? Quinta tradición, único objetivo, transmitir el mensaje y nosotros a su vez permanecer sobrios. Eso es la finalidad de los grupos o entidades de autoayuda. Pero si se empieza a tergiversar, como por ejemplo grupos que cobran cuotas, híjole, estos grupos están fuera de la tradición, es como si te dijera, tú vas a pertenecer aquí si le entras con $3, ¿no? Un ejemplo, ¿no? $3 diario, ¿no? $3 son alrededor de 60 pesos mexicanos, 50 pesos más o menos. Si no le entras con esta aportación, pues ¿qué crees? No vas a pertenecer. Híjole, aquí se está transgrediendo la tradición. Nadie puede exigir cuotas que pagar y nuestro enunciado es enfático en esta parte. Es sumamente enfático, ¿cierto? Entonces, olvidemos que en AA hay cuotas, porque a veces la ignorancia lleva a ciertos personajes a exigir que se les dé dinero, exigir que se les dé
casi retribuciones, y eso está fuera de la tradición. Nadie puede exigirte una cuota, nadie. Y pues vamos a hablar y vamos a abrir un tema que es pues es muy real, pero muy triste a la vez, que pues hay grupos, hay líderes que pues se han beneficiado de esto, ¿cierto? Que sí han hecho una parte lucrativa, pero que, bueno, con esta parte lucrativa con la finalidad de ayudar, obviamente. Y es muy triste a veces esta parte. Y bueno, quiero decirles que este problema del dinero es en todas las corrientes, ¿no? Por ejemplo, hay grupos de cuarto y quinto paso que han lucrado con el dolor de la gente. ¿Pero qué crees? También hay rateros en grupos tradicionales. ¿Sabes por qué? Porque se llevan la séptima de sus grupos, de sus distritos o de sus áreas, y hasta de las juntas de servicios generales se han llevado el dinero. También en grupos de 24 horas. En clínicas de rehabilitación, miren, este tema del dinero no es exclusivo de algún tipo de corriente. Recuerda que enfermos hay aquí, en China y donde sea, Porque a veces muchos padrinos dogmáticos dicen que su estructura es la más correcta. No, no es la más correcta. Es la que a ti tal vez te ha funcionado, pero no es la más correcta, ni es la mejor, Porque a veces uno se monta en ese macho de decir es que yo donde estoy es lo mejor. No, es lo mejor para ti es lo mejor, pero no es para todos, ¿no? No hay que crear verdades absolutas, ni hay que satanizar ningún tipo de estructura, porque vuelvo a reiterar, todas tienen la finalidad de ayudar a la gente, ¿no? Y hay grupos de cuarto y quinto paso que yo he conocido excelentes, pero así también he conocido grupos o fraternidades nefastas. Así como he conocido grupos de 24 horas que son autosostenibles, lo que estamos viendo. También he conocido grupos que, bueno, nefastos. Y así como he conocido grupos de hora y media muy buenos, también se ha vivido esta parte, ¿no? Distritos en donde se han tenido que tronar los dedos porque no saben qué hacer, porque el tesorero ya se llevó su lana, y no solamente él, sino el tesorero de área también, y en fin. Por eso les digo que este tema del dinero no es exclusivo de algún tipo de corriente, Debemos empezar a centrarnos realmente en lo que dice aquí, el objetivo primordial, ¿vale? Y pues vamos a leer en una siguiente historia que, híjole, nos va a quedar muy, pero muy, muy puntualmente el conocimiento de lo que es la séptima tradición. Y vamos a leer lo que dice aquí en esta experiencia de Bill W., ¿vale? Que viene aquí en la séptima tradición. Dice, a este respecto, Bill goza de mucho contando la siguiente historia que tiene su moraleja. Cuando se publicó en el Saturday Evening Post el artículo de Jack Alexander en 1941, millares de cartas de alcohólicos desesperados y sus familiares llegaron como avalancha a la casilla de correos de la Fundación de Nueva York. Nuestro personal de la oficina, continúa Bill, consistía en 2 personas, una fiel secretaria y yo. ¿Cómo íbamos a atender esa cantidad de solicitudes de ayuda? Se hacía imperativo conseguir empleados fijos, así que pedimos a los socios de AA que enviaran contribuciones voluntarias. ¿Podría cada miembro enviarnos $1 por año? De otra manera, esa conmovedora correspondencia no podría contestarse. Me sorprendió ver que el grupo reaccionaba muy lentamente. Me paseaba por la oficina vociferando en los miembros. Eran una manada de ávaros. De repente, asomó por la puerta la desgreñada y doliente cabeza de un antiguo conocido. El tipo perfecto del AA, caído de nuevo en las garras del alcohol.
En su cara se reflejaban los efectos de los tragos ingeridos el día anterior. Recordando algunas de mis borracheras, sentí que mi corazón rebosaba de compasión. Le hice pasar adelante y le di un billete de $5. Como mi sueldo semanal era de apenas $30, la contribución fue bastante fuerte. Mi esposa Lois sí que necesitaría el dinero para la casa. Dice por aquí, pero eso no me detuvo. El profundo alivio que se pintó en el rostro de mi amigo me llenó de placer. Me sentí especialmente magnánimo al pensar en todos los exborrachos que no enviarían ni siquiera $1 cada uno, y ahí estaba yo dando con el mayor gusto una contribución de $5 para aliviar las penas de un borracho. La reunión de esa noche se llevó a cabo en la casa del club en la calle 24. Durante el internamiento el tesorero nos contó tímidamente que el club estaba en bancarrota, o que el grupo estaba en bancarrota más bien. Eso era una época en que se podía mezclar el dinero con AA. Pero finalmente el tesorero dijo, si no pagamos, el casero nos va a echar a la calle, de modo que tengan la bondad de dar bastante esta noche. Todo lo oía yo muy claro, porque estaba tratando de convencer a un recién llegado que se había sentado a mi lado. Cuando el sombrero de contribuciones pasó cerca de mí, y mientras seguía hablando a mi vecino, saqué de mi bolsillo una moneda de 50 centavos. No sé por qué se me hizo tan grande. Apresuradamente lo volví a guardar y deposité una de 10 centavos. En esos tiempos los billetes nunca se daban como contribución. Luego desperté a la realidad. Yo, que había hecho alarde de mi generosidad esa mañana, le daba ahora a mi propio grupo menos de lo que daban los alcohólicos que habían olvidado enviarle sus $, a la fundación. Comprendí que mi regalo de $5 no había sido sino una manera de exaltar mi egoísmo, lo cual era malo para mí mismo, y malo para el borracho a quien se los di. Había en la sociedad de AA un lugar donde la espiritualidad y el dinero sí se mezclaban, y ese era el lugar del sombrero que se depositaban las contribuciones voluntarias. Híjole, qué hermoso, ¿verdad? Vamos a comentar un poquito esta anécdota de Bill W., en la cual pues, vienen dos, ahorita esta, y vamos a comentar una última, que es la que con la que culmina la tradición. Pero bueno, en especial esta, Bill W. pues se encontraba indignado. ¿Cómo es que los alcohólicos no quieren enviar $1 al año para el sueldo de la secretaria? No, estos alcohólicos sí son bien tacaños, pensaba él. Pero dice que cuando estaba en su oficina, un gran amigo de él, pues se encontraba en esa cruda moral, ya sabes, ¿no? O en esa borrachera de días, y pues le pidió a su amigo, su amigo, que lo alivianara, ya sabes, que le hiciera el favor de prestarle el dinero para que se la curara. Y pues Bill W. pues lo hace, ¿no? Y le da un billete de $5. Imagínate, dice que era una retribución muy comprometedora, ya que imagínate, su sueldo era de 30, entonces $5 sí representaban algo. Y dice, aunque inclusive le hacía falta a mi esposa, esto no me detuvo, ¿te puedes imaginar? Por eso les digo, esta tradición en cuestión de orden material nos da la característica nefasta al enfermo alcohólico de ser candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿cierto? Imagínate, en el grupo no tienes para dar una buena séptima, pero sí tienes para andarte yendo a cenar con tus amigos alcohólicos al final de la reunión, y son cuentas que son más grandes que lo que puedes otorgar en el grupo, ¿cierto? Es como por poner un ejemplo, ¿no? Y eso le pasó a Bill W. en esta anécdota, y dice que pues bueno, en un grupo en el que pues fue a visitar, pues estaba trabajando con un 12avo, pero que escuchaba cómo el tesorero pues estaba motivando a que dieran más dinero, porque pues estaban en números rojos el grupo, y que pues si no lo daban pues los iban a echar a la calle. Y en ese momento Bill W., ¿qué es lo que hace? Meterse a la mano
y buscar una moneda y encontró una de 50 centavos. Dice que se le hizo demasiado grande y que pues mejor decide echar una de 10 centavos. Híjole, entonces dice que aquí es en donde él cae en cuenta y nos menciona esa parte tan importante, ¿no? En donde efectivamente, ¿no? Cómo al borracho le da dinero y a su grupo es totalmente miserable. Porque con el borracho, con los amigos, o con ese amigo en especial, quiso exaltar su egoísmo. Y en la parte espiritual, que es lo que le ayuda, que es lo que le reditúa, es con lo que él permanece dejando de beber, dice que no. Ahí nada más 10 centavitos. Entonces, este rasgo de personalidad que tenemos los enfermos, ¿cómo lo hemos tenido a lo largo de nuestra vida? ¿Y qué repercusiones tan feas ha tenido en la misma también? Porque imagínate cómo eres con tu agrupación, y estoy hablando de esta parte, porque miren, cuando no hay dinero, cuando no tenemos dinero y estamos pasando una racha muy difícil económicamente hablando, o sea, cuando las cosas no van bien en el trabajo, cuando no encontramos tal vez en el aspecto laboral algo, en fin, pueden haber tantas circunstancias en este sentido. Mira, ¿qué crees? No hay problema. No hay problema. Vas a dar lo que puedas, ¿no? Lo que tengas a la mano. Por eso el principio de AA dice, no podemos dar algo que no tenemos. Y tal vez en ese momento, si te está yendo de la patada económicamente, pues tampoco es obligarte, tampoco es sentenciarte. No, claro que no. ¿Por qué? Porque yo pasé esa experiencia y yo les voy a compartir una experiencia mía. Llegó un punto en el que estaba pasando una racha económica fuerte, muy fea, de esas veces que, bueno, no tienes nada en la bolsa, ¿sabes? ¿Y qué crees? Jamás me exigieron, jamás me impusieron una cuota, jamás me dijeron, es que si no das no eres parte de... No. Dice el principio de la séptima tradición, inclusive vamos a dar por los que no tienen. Vamos a dar por los que no tienen. Qué hermoso es ese principio, ¿cierto? Entonces, yo estaba pasando esa etapa y los alcohólicos me sostuvieron. ¿Me sostuvieron en qué sentido? En darme ánimos y en explicarme que la parte monetaria, pues no había problema, que si no tenía dinero para aventar al canasto, que no me preocupara. Nada más me decían, nada más que cuando tengas no te olvides de este momento. ¡Guau! ¡Qué gran lección! Porque el día de hoy, cuando yo deposito una moneda en este canasto, lo deposito, créanmelo, o no me lo crean, porque también no es una situación de convencerlos, pero créanme que esa moneda la deposito con todo el amor que yo albergo, con toda la gratitud más bien, con toda la gratitud que puede existir en mí, porque Alcohólicos Anónimos, el programa, me ha salvado la vida. ¿Ven? Entonces, es algo tan maravilloso que si tú y yo logramos entender en este sentido, híjole, va a cambiar nuestra percepción. Porque esta tradición dicen que es como el dolor de parto, ¿cierto? Imagínense las mujeres, ¿no? Las mujeres saben lo que es un dolor de parto, los hombres no, pero las mujeres sí. Y esta es la tradición del dolor de parto de muchos alcohólicos, porque cuando te empiezan a los alcohólicos a hablar de dinero, híjole, así como que empiezan a cambiar hasta de color, de rojo, amarillo, morado, porque no les agrada en absoluto esta parte. Tocar temas de dinero que son fundamentales, porque si no hay dinero en el grupo, ¿qué crees? ¿Dónde vamos a sesionar? ¿Dónde se van a seguir salvando las vidas que hasta el día de hoy
dentro de esas vidas está la tuya. O sea, ¿cómo vamos a realizarlo? Por eso aquí Bill W. al narrarnos esta historia o esta experiencia suya, nos hace ver que, que hay que hacer a un lado nuestro egoísmo y vamos a hacerlo por el aspecto espiritual. Y, y con la experiencia que yo viví, que bueno, fue un tanto diferente, pero que lleva el mismo mensaje. Gratitud y amor, no reflejado solamente en el canasto, sino también en nuestra vida, sino también en la parte humana que nosotros podemos aportar dentro del servicio o dentro de los servicios que existen en nuestra agrupación, ¿cierto? Entonces, híjole, hay de todo. Hay de todo en esta parte de la tradición, porque hay desde el que le gusta dar y desde el que de plano, o sea, nada, ¿eh? Es más fácil sacarle sangre a una piedra que un alcohólico de esta característica aporte, porque, bueno, sí tiene para sus lujos, sí tiene para llenar su egocentrismo, sí tiene para, bueno, hasta para llevar al amante al hotel, pero no tiene para su grupo, puedes imaginarlo. Entonces ahí es cuando algo sí está mal. Vuelvo a reiterar, AA no exige cuotas, porque a veces es que la cuota aquí es de 20 pesos, no, estás transgrediendo entonces la tradición. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces, ¿de qué principios hablas cuando estás exigiendo algo dentro del grupo? No, claro que no. Claro que nadie puede exigir nada, ¿no? Pero aquí la situación es de que muchas personas a través de esta la tergiversa, la acomodan y empiezan a exigir cuotas muy pero muy sutilmente, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de esta parte en donde y sensibilizarnos más que nada en el cómo y de qué manera nosotros estamos dando dinero, de qué manera, el por qué lo estamos haciendo, porque a veces hay personas que también compran sobriedad, ¿puedes creerlo? ¿Y a qué me refiero que compran? Pues que tal vez jamás se paran al grupo, nada más se paran una vez al mes, 2 veces al mes, 3, 4 por mucho, pero cuando van dejan su billetote de 200, ¿no? De 200 o de 100 pesotes y piensan que con eso ya están haciendo lo suficiente para su sobriedad. ¿Y qué crees? También eso de estar comprando o estar creyendo, ¿no? Porque no es que la compren meramente, sino que la persona, para sentir menos culpa, pues lo hace para decir, bueno, yo estoy cumpliendo con lo mío, económicamente hablando, y pues no creo que suceda nada. ¿Y qué crees? Grave, grave error. Porque lo que interesa no es tu dinero. Entiéndelo, Oslo. Tu dinero no es lo que importa. Lo que importa es tu presencia, el cómo vas en tu recuperación, el qué es lo que te hace falta trascender, el qué es lo que todavía te hace falta trabajar, ¿cierto? Entonces, hay que tomar mucha, mucha atención en esa parte. Y pues bien, vamos a leer esta última experiencia que nos deja aquí la séptima tradición para culminar el tema, y dice así. Hay otra historia que se refiere al dinero. Una noche de 1948, los síndicos de la fundación celebraban su reunión trimestral. Se discutía un asunto muy importante. Cierta dama había dejado en su testamento un regalo de $10,000 para la sociedad de AA. Se discutía si se debía o no recibir el dinero. Tuvimos un debate bastante acalorado. La fundación sí que necesitaba ese dinero. Los grupos no estaban enviando lo suficiente para mantener la oficina. Habíamos estado echando mano de todas nuestras entradas, pero eso no bastaba, y las reservas se esfumaban como la nieve en la primavera. Necesitábamos los $10,000. Puede ser, agregaban algunos.
que los grupos nunca sean capaces de sostener la oficina. No podemos permitir que se cierre porque se trata de algo vital. Sí, recibíamos el dinero. De ahora en adelante debemos recibir cuanto se nos dé porque vamos a necesitarlo. Enseguida habló la oposición. Dijo que la junta directiva tenía conocimiento de que entre las personas que aún no habían muerto, pero que nos habían incluido en sus testamentos, se encontraban algunas contribuciones sumadas nos darían más de $500,000. Solo Dios sabía cuánto más dinero se nos había legado y del que nosotros no teníamos aún la menor noticia. Si nos rehusábamos recibir dinero de fuera de nuestro grupo, pronto la fundación sería inmensamente rica, en comparación con lo que esperábamos recibir algún día. Los $10,000 no eran gran cosa, pero como pasa con el primer trago que ingiere un alcohólico, vendría a causar, si lo recibíamos, una desastrosa reacción en cadena. ¿A dónde iríamos a parar? Quien paga a los músicos generalmente escoge la música, y si la fundación iba a recibir dinero de extraños, los síndicos, actualmente llamados custodios, podrían sentirse autorizados a disponer en nuestros asuntos sin consultar a los AA, privarnos de toda responsabilidad. Cada uno de los AA se despreocuparía diciendo: la fundación tiene mucho dinero, ¿por qué preocuparnos? La presión de tanto dinero en caja haría que los síndicos inventaran toda clase de sistemas de hacer el bien y apartarían a AA de su propósito fundamental. Cuando eso sucedería, se habrían extinguido el compañerismo. Los síndicos quedarían aislados y expuestos a rudas críticas por parte de los AA y del público en general. Esas eran las posibilidades en pro y en contra que necesitábamos tener en cuenta. Así fue como nuestros custodios recibieron una página brillante en la historia de AA. Declararon que AA debe permanecer siempre pobre. Apenas lo necesario para subsistir y una reserva prudencial sería la futura política financiera de la fundación. La cosa fue bien difícil. Los custodios no aceptaron los $10,000, sino que adoptaron formalmente la irrevocable resolución de no aceptar en lo futuro ningún regalo. Desde ese momento, estamos seguros de ello, se encajó en las tradiciones de AA el principio de la pobreza, mas no de la miseria. Cuando esos hechos se hicieron públicos, la reacción fue profunda. Los grupos que estaban al tanto de las inacabables campañas de los AA para recoger fondos presentaron un espectáculo vivificante. Los editoriales de encomio y felicitación generaron una oleada de confianza en la integridad de AA. Y dichos editoriales, tanto de los periódicos locales como de los extranjeros, declararon que los irresponsables se habían vuelto responsables y que al establecer que la independencia en asuntos de dinero formaba parte de su tradición, los AAs habían revivido un ideal casi completamente olvidado. Ahí está la tradición 2, la tradición 7. Híjole, qué gran experiencia, porque pues aquí es por qué nosotros somos autosostenibles y nos negamos a recibir contribuciones de fuera, donaciones, por muy buena que sea la causa. ¿Por qué? Porque esto nos puede llegar a enfermar totalmente. Y bueno, en aquellos años, aquí nos lo está diciendo, en aquellos años no se sabía que, pues, cuántas personas hubiesen podido dejar donaciones a AA, y dice, de un momento a otro nuestra fundación hubiese sido inmensamente rica y pues, por ende, pues bueno, iba a ser un desastre total. Miren, el dinero y el poder es algo que ha disgregado a naciones completas.
Y bueno, el día de hoy tenemos ejemplos como las guerras mundiales, ¿no? Los conflictos de intereses entre naciones. Entonces, imagínate, si eso ha sido entre naciones totalmente, pues, más poderosas, digámoslo de esa manera, ¿qué se puede esperar nuestro raquítico grupo de exborrachos? ¿Cierto? Imagínate a un alcohólico o a alguna persona enferma, dale dinero, híjole, va a enfermar. Va a enfermar totalmente y es donde podemos vislumbrar y conocer eh, cómo puede empezar a tergiversar los fondos, cómo puede empezar a acaparar situaciones de dinero que pueden ser para mal. Entonces AA se salvaguarda de esta situación y dice, ok, vamos a negarnos a recibir, fíjate, contribuciones de fuera. No vamos a recibir donaciones, no vamos a recibir nada. Nosotros nos vamos a autosostener con nuestras propias contribuciones. ¿Por qué? Porque es lo más sano para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque de esta manera los irresponsables se van a ser responsables. El día de hoy, el mantenimiento de nuestro grupo, de nuestra estructura donde nosotros estemos, nos corresponde a nosotros. ¿Pero por qué nos corresponde? Porque nosotros somos los que mandamos. Los grupos de AA son los que mandan, no son personas o jerarcas que estén hasta arriba. No, ellos inclusive no son nada sin nosotros. Por eso la estructura de AA está encabezada por los grupos. No sé si ustedes la han visto. Los invito a que echen un ojo. Que la estructura de AA está encabezada por los grupos. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes sostenemos económicamente y con material humano a toda la estructura. Por ese simple hecho, nosotros somos los dueños y tenemos la responsabilidad de cubrir las necesidades económicas así como de material humano. Y nosotros somos quienes decidimos lo que se hace y no se hace. Ojo ahí con ese principio, porque si no lo tenemos bien entendido, van a llegar muchas situaciones que vamos a ver en las próximas tradiciones. Entonces, esta séptima tradición nos va a hablar de eso. Cómo el dinero se convierte en una parte espiritual de nuestros grupos y lo fundamental y lo medular que es. Y el darnos cuenta que si bien AA debe permanecer pobre, en el sentido de la palabra, que pues no hay que tener riquezas ni mucho menos, pero tampoco tenemos que ser miserables, ¿no? Tampoco vamos a ser tan miserables como para pues estar en una entidad donde nos estamos recuperando que esté fea, ¿cierto? Entonces, son muchos aspectos que seguramente tú vas a sacar a relucir, tú deducirás varias cosas también y vas a tener tu propio criterio, ¿cierto? Entonces, ojo, mucho ojito con esta tradición que de verdad que me encantó que la estudiáramos en este podcast. Y pues bien, hemos llegado al final. Te mando un fuerte abrazo. Espero que haya quedado claro. Mi nombre es Oslos. Y si no, pues bien, te invito a que me pongas en los comentarios qué nos hizo falta. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con la octava tradición. No profesionalismo. Bye.